donde quiera que estén, de donde quiera que estén mirando este video. Saludos a quienes se han suscrito y además que tienen la amabilidad de poner también me gusta, ¿ya? Saludos en cualquier lugar que tú estés. Hoy día un video que yo tenía pendiente porque ya existe un video que tiene que ver con los circuitos en serie, pero habíamos dejado pendiente el circuito en paralelo, ¿ya? El circuito paralelo tiene la característica, bueno, estoy analizando acá, digamos, el circuito paralelo, el más sencillo, el más básico que yo pueda, dentro de las configuraciones que pueda observar. Este circuito es paralelo básicamente porque en redibujando cualquier forma que tenga el circuito, las resistencias entre sí aparecen en forma paralela, ¿te fijas? Ese es el concepto. Como se ven en paralelo, se dice circuito en paralelo. Y es completamente distinto en términos de sus cálculos, el cálculo de la corriente, el cálculo de la resistencia equivalente o la resistencia total, es completamente distinta a la del circuito en serie. Este circuito, para los que no conocen bien de electricidad ni nada de eso, responde igualmente, ¿cierto?, en lo que es la corriente continua, a la ley de Ohm. Y eso es lo que vamos a ocupar también. Pero a la hora de calcular la resistencia equivalente, llámese resistencia equivalente a una sola resistencia que representa la suma de ambas, ¿ya? Tal como aparece en el dibujo. ¿Qué pasó aquí? Que esta resistencia, esta malla, esta mini malla, se convierte finalmente en una sola resistencia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa exactamente en este circuito? Tenemos la fuente, que en este caso tiene 5 volts, tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, resistencia 1 con 2 ohm y la resistencia 2 con 5 ohm. La corriente que fluye desde la fuente va hacia la malla y regresa. Aquí, en este punto, saliendo desde aquí, es corriente total. Pero en cuanto llega al nodo, a ese punto, se separa. Y se convierte, yo le he puesto así, I sub 1, aquí se separa la corriente total en I sub 1 y en I sub 2. La corriente 1 y la corriente 2. La suma de I sub 1 más I sub 2 obviamente me va a mí a entregar la corriente total. ¿Qué me piden a mí? La corriente total. ¿Ya? ¿Qué hacemos entonces? Lo primero que vamos a hacer es convertir estas resistencias que están en paralelo en una sola resistencia que generalmente se le llama resistencia equivalente. ¿Cómo se hace? Es distinto al circuito en serie. Esta es la fórmula que tenemos. ¿Ya? 1 partido la resistencia equivalente es igual 1 partido la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2. Y si hubieran más resistencias, se agrega la cantidad de resistencias que hubiera. ¿Ya? Esto obviamente en este caso no lo vamos a utilizar. Entonces reemplazamos. Si R1 es 2 ohm, ponemos 2. Para R2, 5. Ahí tenemos, ¿cierto?, la expresión. Y nos va a quedar algo como acá, ¿cierto? Tenemos entre 2 y 5, ¿cuál es el mínimo común denominador? 10. Decimos 10 dividido 2, eso es 5. 5 por 1, 5. 10 dividido 5 es 2. 2 por 1, 2. 5 más 2 son 7. Partido 10. El mínimo común denominador, ¿cierto?, se mantiene. Decía 5 más 2 son 7 y se mantiene el mínimo común denominador. Entonces, 1 partido la resistencia equivalente, ¿cierto?, es igual a 7 dividido 10.
obviamente esta resistencia equivalente debe quedar no como el 1 partido resistencia equivalente, pasa hacia arriba, pero si pasa hacia arriba, ¿cierto? El 10 queda en el numerador y el 7 en el denominador, se da vuelta, ¿ya? Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 10 séptimos ohm, lo que es igual también a 1,428 ohm. Entonces, porque recuerden que queríamos calcular la corriente, entonces el voltaje ahora es igual a los 5 ohm, valor dado anteriormente, y la resistencia equivalente dijimos que era 1,428 ohm, calculada, y acudimos a nuestra ley de Ohm, ¿cierto? Recuerde que genéricamente se dice que la ley de Ohm es voltaje es igual a I por R. Pero en este caso nos piden el I. Entonces, si lo que necesito es la I, lo que está multiplicando pasa dividiendo, o sea, quedaría voltaje partido la resistencia. Estos valores los conozco. Voltaje 5, la resistencia es 1,428, ¿cierto? Y en la calculadora nos da 5 dividido 1,428. Eso es igual a 3,5, 0 algo. Después de ese 0 algo la aproximación no se daría, por lo tanto considero que solamente 3,5 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, entonces la corriente en este circuito es de 3,5 amperes. Esa corriente no es 3,5 en esta rama, ni es 3,5 en esta rama. 3,5 es lo que sale, se separa aquí y se vuelve a juntar acá. Por ambas van distintas corrientes que sumadas me dan 3,5. ¿Por cuál de las dos crees que va a ir más corriente o menos corriente? Pues bien, la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál tiene mayor resistencia? R2. Si tiene mayor resistencia, es menor la corriente. Por lo tanto, por R1 debiese estar pasando más corriente que por R2. Todo eso lo podemos ver y verificar en una página, que es una página simuladora de circuitos, DC, creo que también tiene componentes AC, y de corriente continua me refiero, y se puede comprobar y experimentar antes de llevar a la experiencia práctica, vívida, digamos, ¿ya? Que en otro video voy a proporcionarles como información. Hasta la próxima, gracias.